Sí, me platicó mi hija. Me dijo que los compañeros le hacían bullying porque por el color de mi hija, porque tenía sus caireles, porque era bonita mi hija. A lo mejor por eso le hacían muchas cosas. La pequeña niña mexicana de 14 años, Norma Lisbeth Ramos Pérez, asistía a la secundaria en el tercer grado a su escuela La Normal de Teotihuacán, en el municipio de San Juan, Teotihuacán, México. Tenía una personalidad amable y servicial, sin embargo, conforme fue creciendo, se mostró mucho más reservada e introvertida, teniendo pocos amigos en su escuela y en su barrio. No se sentía cómodo compartiendo con varias personas. Por su lado, prefería mantenerse al margen, pues de alguna manera tampoco daba tanta devoción a la palabra amistad. Sus días como estudiante de escuela no eran precisamente un ejemplo de buenos momentos, pues en el interior de la escuela era sometida a tratos peyorativos por parte de sus compañeros, particularmente por un grupo de chicas que no la toleraban y le sentían una envidia profunda que las hacía comportarse cada vez más agresivas con ella. Tal vez por la personalidad de Norma, tal vez por su belleza o por su piel morena. Aún no se sabe con exactitud, pero sí era una realidad que querían hacer su vida imposible dentro de las aulas y también por fuera de ellas. Desde que estaba en cursos anteriores siempre ha sido víctima de maltrato escolar. Le dicen cosas horribles a diario, es blanco de bromas pesadas. La humildad de donde proviene es vista con malos ojos por sus superficiales compañeros que se sienten con el poder de juzgar a los demás desde sus propios criterios, quienes incluso han llegado a agredir físicamente en varias ocasiones. Ese martirio que debe padecer Norma Lisbeth desde la escuela, semejante al de las cárceles que castigan a los presos, pero a esta joven estudiante le es arrebatado el derecho a una vida digna. Todos los días se le vio sufrir a la estudiante Norma Lisbeth ante la indiferencia de los adultos de su entorno. Ella llevó un periodo de más de 3 años en la misma escuela desde que estaba en el primer grado del bachillerato y en varias ocasiones ha buscado ayuda, siendo siempre ignorada por quienes deben cuidar de ella, considerando sus problemas como problemas de niños, de estudiantes que exageran cualquier situación con el fin de recibir atención, ignorando por completo que la vida de esta joven estaba en peligro. Norma muchas veces solicitó auxilio a las personas responsables de una ambiente sano. Para ella le indicó su caso a profesores y autoridades escolares, quienes además eran testigos presenciales de lo que ocurría en la escuela, también a su familia, a sus padres, y el caso llegó a saberse hasta por la misma rectora del colegio, pero nadie hacía nada contundente para frenar esta situación que parecía camuflarse entre la cotidianidad de la escuela. Norma era una presa del descuido de la escuela. No había responsables por lo que sucedía con la menor en la escuela, víctima de maltrato psicológico y físico, que más la ensimismaba en su carácter introvertido y dócil, volviéndose una jovencita retraída y silenciosa, sintiéndose en ocasiones culpable de su realidad, sintiéndose incapaz de solucionar por su propia cuenta sus conflictos escolares, desencadenando serios problemas mentales. Poco después se conoció el testimonio de la madre de Norma sobre el caso del matrimonio de su hija, y ella dijo: mi hija sí me platicó lo que sucedía en su escuela, me dijo que los compañeros la hacían bullying por el color de su piel, por su cabello, porque era bonita, a lo mejor por eso le hacían muchas cosas. Mi hija fue muy callada porque yo le aconsejaba que no fuera grosera y cualquier cosa que le dijera a la maestra. Un consejo que Norma siguió a cabalidad, pero del cual no consiguió absolutamente nada más que su pasaje para la vida eterna. La joven Norma Lisbeth, de personalidad gentil y condescendiente, se había vuelto temerosa de hablar con la gente. Pensaba que lo que le decían sus abusadores de que era una niña extraña y fea era verdad. Sentía que todos querían hacerle daño,
Estaba triste por las cosas que tenía que soportar en la impunidad. No quería volver a la escuela. Sus calificaciones empezaron a bajar significativamente. Su vida era un infierno y no tenía nadie que pudiera defenderla, y mucho menos a nadie que le ayudara a subir el ánimo. Básicamente, la joven estudiante sentía que estaba en una espiral profundo y sin salida. Azahara Eileen Martínez es una joven desubicada y de malas crianzas, que creció en una cultura de machismo extremo, tratada a los gritos y con violencia en su propia familia, en donde se piensa que el respeto y la admiración se deben conseguir a golpes, a madrazos, según su coloquial jerga. Tras un pensamiento retrógrado que lamentablemente aún sigue en pie y que azota la cultura de nuestros países, alimentada con la mala interpretación de la hombría o el orgullo, o incluso el respeto, aquella que estipula que el respeto y el orden se gana con maltrato. La joven Azahara Eileen y su grupo de amigas eran las encargadas día tras día de hacer la vida de Norma imposible, sometiéndola a bromas, a humillaciones y a golpes, excluyéndola por ser diferente, por ser más hermosa que ellas, por ser más sencilla que ellas, quienes le guardaban un profundo rencor desde la primaria y buscaban hacerle la vida completamente imposible. Azahara Eileen retó a Norma Lisbeth a una pelea a puños en la calle, cara a cara, con el juramento de dejarla quieta después de la riña, pues solo así se ganaría su respeto y el de su pandilla. Entonces podría vivir sus días tranquila sin que ella ni sus compañeros la siguieran molestando. Pero para ganarse ese derecho tendría que mostrar huevos, es decir, valentía, aunque ambas contrincantes fueran tan solo niñas pequeñas en su deformada percepción de la realidad. Debían luchar innecesariamente para vivir en paz. Para el 21 de febrero del año 2023, Azahara Eileen cita a Norma Lisbeth a una pelea callejera a puños para ganarse su respeto, sin nada para dejarla en paz. Paradójicamente, si lograba vencer, aunque esto habitualmente suele ser mentira, una persona que soluciona sus problemas con agresión naturalmente no acepta las derrotas. Así que la joven Norma Lisbeth, de carácter introvertido y dulce, quien no acostumbra a pelear o amenazar a la gente, siente que tiene una oportunidad de terminar con su sufrimiento, tal vez soportando un poquito más a través de una pareja, pero el dolor del cuerpo puede ser el precio necesario para nunca más volver a ser humillada y poder terminar su escuela en paz. Es por eso que, aunque no es una mujer violenta, muestra la osadía de alguna parte, acepta y asiste a la pelea con ánimos de conciliar primero. Las dos menores de edad se lastiman mutuamente con violencia irracional. Luego de que Norma Lisbeth tratara de conciliar platicando y fuera recibida a golpes, ambas niñas sus rostros entre puños, patadas y bofetadas, se agarran del cabello y se rasguñan al son de otros menores de edad que gritan entusiasmados al verla enfrentarse, demostrando cómo somos malvados desde muy pero muy pequeños, criaturas que deben ser educadas para empezar a comprender que somos como humanidad. La joven Azahara Eileen lidera la pelea, atinando la mayoría de golpes porque cobardemente lleva a la pelea un objeto contundente para defenderse y atacar. Una herradura de hierro con la cual impacta a su rival en la cabeza, escondiendo el objeto entre sus manos hasta usarlo en el momento preciso contra la cabeza de la pequeña Norma Lisbeth, quien cae desmayada y ensangrada
suelo. Norma también recibió impactos con una roca. La joven Azahara Ailín se marcha junto a sus amigas y todos los compañeros cuando escuchan a lo lejos la sirena de una patrulla de policía. Son los vecinos locales quienes socorren a la joven herida y llaman a la línea de emergencias. Luego de la escandalosa pelea, ambas niñas son suspendidas las dos por 30 días, una forma en la que el colegio se limpia las manos ante su inmensa responsabilidad, dejando la responsabilidad total a los padres y a las niñas. 20 días después de la lamentable pelea, Norma Lisbeth muere en su casa, víctima de una fractura cráneoencefálica, producto de un golpe contundente propiciado por otra menor de edad. Varios de los estudiantes testigos presenciales hicieron registros de audio con sus aparatos celulares, grabando cada momento de la brutal golpe. Incluso el impacto con la herradura y la euforia e indiferencia de otros estudiantes allí presentes, alcahuetas de la homicida y su grupo de amigas quienes gritaban arengas y pullas a las dos jóvenes, exigiendo ver a la morena sana. La pelea solo termina cuando una patrulla de policía se acerca y alerta con sus luces. Luego todos salen corriendo en diferentes lados. Varios videos llegan a las redes sociales y se vuelven virales, por lo que se desata un escándalo mediático entre la comunidad aterrada sobre la importancia de la prevención del matoneo en los colegios, así como otros problemas sociales exhibidos como el racismo, la indiferencia, el y la violencia. La escuela dictamina que los gastos del hospital deben ser pagados entre ambas familias a paridad. Norma Lisbeth es suscrita a procesos psicológicos durante 15 días. Además de mostrar una fractura en su nariz y algunos rasguños, el resto de su cuerpo parecía estar sano. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse después de unas semanas. Norma tenía fuertes jaquecas, vómitos y desmayos, por lo que permanecía la mayor parte de su tiempo en casa, aún no habiéndose cumplido la suspensión escolar. En casa, tras uno de esos desmayos, Norma Lisbeth no vuelve a levantarse ni despertar, pereciendo en el lecho de su propia cama junto a sus familiares. Los médicos forenses, luego de la autopsia general, dictaminan la causa de muerte exacta, atribuida a un traumatismo cráneoencefálico, provocado por los golpes severos en su cabeza recibidos hace 2 semanas aproximadamente. El día 15 de marzo del 2023, en el Panteón Municipal de la colonia Nueva Evangelista son enterrados los restos de la menor de edad. También son conmemoradas sus exequias. Varias protestas y manifestaciones multitudinarias son realizadas por la comunidad escolar y conmovida por el hecho, exigiendo justicia para Norma Lisbeth. Es por eso que el 16 de marzo del 2023, la directora del colegio al que asistía Norma es despedida de su cargo, atribuyéndole gran parte de la responsabilidad. La joven directamente responsable del crimen, la menor de edad Azahara Ailín Martínez y su familia, tratan de alejarse de la vida pública, eliminando sus redes sociales y mudándose de barrio. Incluso tratan de escapar de México, luego de que el video se viralizara junto a la noticia de maltrato escolar protagonizada por la joven, pero ambas son capturadas en la frontera con los Estados Unidos. Ailín Martínez es trasladada a un centro de internamiento para adolescentes en el Estado de México llamada Quinta del Bosque, donde es recluida junto a otros jóvenes y adolescentes con cargos criminales o tendencias similares.
Se han solicitado 30 días más de investigación sobre este caso. El 17 de abril del 2023 será expuesta públicamente la conclusión y el dictamen de la joven Azahara Ailín Martínez. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM por sus siglas, dictó una orden de reclusión contra la joven de 14 años, mientras se comunica su veredicto, el cual se sospecha pueda llegar a un máximo de 5 años en una cárcel para menores de edad, o por lo menos eso cree alguna parte. Familiares de Norma Lisbeth exigen cárcel para la agresora que acabó con sus sueños y aspiraciones de la estudiante. Asimismo, se han hecho, por otra parte, algunos rumores de la pena que podría afrontar la joven, muy distinta a la que un principio se manejó, y generó esta nueva forma o rumor más indignación, pues se cree que su pena podría ser de un mínimo de 6 meses a un máximo de 15 años de internamiento, y al concluir quedaría libre de antecedentes penales, caso contrario de lo que sucede con un adulto, pues una persona mayor de edad, después de cumplir con su condena después de un crimen, queda en su historial para siempre sus antecedentes penales. Si conoces más información sobre este reciente caso, no olvides ayudarme a completarlo allí escribiendo en la caja de comentarios para darnos a todos más información. Tampoco olvides la pregunta del día. ¿Piensas que el respeto se debe alcanzar con la fuerza? Espero que el caso de hoy sea una respuesta bastante contundente para esta pregunta. Sin embargo, me gustaría escucharte. ¿Cómo un asesino serial se convierte en youtuber? Pedro Rodríguez Filo es brasileño, mató a más de 70 personas. Dios. Los asesinatos no siempre se perpetúan por razones frívolas. Si algo ha ayudado a entender el avance de la psicología y de la criminalística, es que los asesinos tienen siempre un punto de incidencia en sus vidas que los lleva a cometer este tipo de actos. Algunos de ellos tienen vidas enmarcadas por la violencia y ante la represión sufrida. Luego, tienen que encontrar formas de sacar todo lo que tienen acumulado. Es ahí donde la sociedad recibe todo su desprecio. Pero las infancias violentas y la represión no son, por llamarlo de alguna manera, la única receta para que un individuo se convierta en asesino. Muchos otros lo hacen por envidia, por avaricia o incluso por venganza. Lo que es cierto es que en nuestro imaginario común, el asesino siempre es deshumanizado, pero la devastadora realidad es que incluso en la perfidia estos sujetos representan también al género humano. De entre todas las razones por las cuales alguien puede llegar a cometer asesinatos, también está la justicia. Y es que si lo pensamos detenidamente, incluso hoy en día, países como Estados Unidos asesinan personas en nombre de la justicia. Bien, pues el asesino del que hablaremos el día de hoy mataba en nombre de la justicia por mano propia. Uno de los asesinos más temidos y recordados de la historia reciente de Brasil. Hoy hablaremos de Pedro Rodríguez Filo, o más conocido comúnmente como Pedrino Matador. La vida de Pedro Rodríguez Filo nunca fue color de rosa. La adversidad se presentó en su vida antes, incluso de dar su primera bocanada de aire en este mundo, que siempre se le antojó cruel. Antes de su nacimiento, durante el embarazo de su madre, a Pedro se le anticipó que en este mundo no habría para él esa sensación familiar y cercana del amor. Desde antes, todo había sido violencia, pues el padre del pequeño golpeó a su madre durante su embarazo, ocasionando que al nacer este tuviera una importante lesión en su cabeza. Pedro Rodríguez Filo nació en Santa Rita do Sapucaí, Brasil, el 17 de junio de 1954. Desde temprana edad sufrió una serie de traumatismos que lo marcaron para siempre. Su padre, como ya habíamos mencionado, no solo era violento, sino que también era alcohólico. Y la violencia y el alcohol nunca son una buena combinación, especialmente cuando hay un pequeño en casa. Los primeros años de Pedro transcurrieron
lucharon entre la violencia y la pobreza. La complicada situación económica que vivía Brasil por aquella época también repercutió de manera directa en la vida del joven. Su familia tenía pocos recursos y había días en los que la comida escaseaba. La situación era difícil y el entorno de Pedro todavía más, pues el joven creció en un ambiente plagado de borrachos y criminales de poca monta. Estos eventos traumáticos en su vida temprana, sumados a la falta de atención y apoyo de su familia, influyeron en la personalidad de Pedrinho y en su forma de ver el mundo. El joven nunca pudo asistir a la escuela. Desde sus más tiernos años, supo que la vida era algo que había que ganarse, que nada le había sido dado y que cada día era una nueva lucha. Antes de ser adolescente, Pedro pasó por varios empleos y cuando era lo suficientemente grande, no más de 10 años, empezó a trabajar en un matadero de aves. El joven, además de estar condicionado por la violencia, ahora estaba en un entorno en el que veía la muerte y la sangre con total naturalidad, aunque se tratara de animales. A esa corta edad, Pedro ya estaba acostumbrado a solucionar absolutamente todos sus problemas de forma violenta. Ya estaba acostumbrado al hampa, a las calles, al alcohol e incluso a las sustancias ilegales. Las calles educaron a Pedro y la máxima de vida que aprendió es que todo podía ser solucionado con los golpes y que cuando no podía obtener algo, simplemente se podía abrir camino. Pedrinho tenía 14 años de edad y ya era todo un criminal en potencia. Trabajaba, pero también frecuentaba lugares muy peligrosos de su ciudad natal y se codiaba con toda clase de criminales. Durante toda su infancia había tenido conflictos y era un joven más que habituado a las peleas e incluso a las peleas con cuchillos. Cuando tenía 14 años estalló una situación que lo incomodó demasiado. Su padre fue acusado por el propio jefe de ser un ladrón, diciendo que había robado un dinero que le pertenecía a él y por lo tanto lo echó del trabajo. El padre de Pedro sostuvo en todo momento que era inocente, que no había robado absolutamente nada y por tanto había sido echado injustamente. Además, ahora su imagen quedaba totalmente destruida. Ante la imagen de vulnerabilidad de su padre, Pedro decidió hacer justicia por mano propia. No le importaba que aquel hombre fuera el anterior jefe de su padre, que pudiera tener hijos o una familia. Lo único que él veía es que era un criminal que se aprovechaba de su posición de poder. Al día siguiente, Pedro se presentó ante el despacho del ex jefe de su padre, que además era el vicepresidente de Alfenas, un municipio brasileño. Pedro llegó hasta el sitio con una escopeta y sin mediar palabras la sacó de donde la tenía escondida y le propinó al hombre un disparo en el pecho que lo mató en el acto. Acto seguido, el joven de 14 años emprendió la huida y así empezó su carrera criminal. Pero aquí no paró todo. A los pocos días de haber cometido su primer homicidio, se supo quién había sido el verdadero ladrón por el cual su padre había sido injustamente acusado. Se trataba de un guardia de seguridad que trabajaba en la empresa. El hombre al parecer le había contado a algún amigo. El chisme habría crecido y finalmente habría llegado a oídos de Pedro. Esa fue su sentencia de muerte. Sin dejar pasar demasiado tiempo, el joven tomó cartas en el asunto. Se dirigió hasta el domicilio del hombre y apenas vio que éste salía tranquilamente de su casa, lo abordó y le propinó múltiples cuchilladas que acabaron con la vida del hombre. ¡No! 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 A los 14 años, Pedro Rodríguez Filho ya había ultimado a 2 personas. Su vida en adelante no sería la de un joven común, pues a pesar de que la policía brasileña por aquella época era bastante ineficiente, tarde o temprano empezarían a buscarlo. El joven emprendió la huida, abandonó su casa y se dirigió hasta Sao Paulo. Allá empezó a trabajar para y quedó vinculado con el mundo del crimen para el resto de su vida.
En Sao Paulo, Pedro encontró varios jóvenes como él, abandonados a su suerte y sin muchas esperanzas en la vida. Junto con estos jóvenes, se dedicaban principalmente a cometer asaltos y a extorsionar a otros criminales de la zona. Durante uno de sus tantos crímenes, Pedro ultimó a un hombre que era el líder de una pequeña banda de tráfico de sustancias ilegales, de la cual al poco tiempo se hizo líder. Pero eso no fue lo único que sucedió. El hombre que había ultimado hace poco tiempo también tenía una pareja, una muchacha joven llamada Olimpia. La muchacha también se enamoró de Pedro y ambos empezaron una relación. Durante un tiempo, la vida de Pedro consistía en ultimar poderosos criminales que podían hacerle la competencia, cobrar dinero de la venta de pastillas y huir de la justicia en compañía de su esposa. Por increíble que parezca, al joven esto le parecía una especie de zona de confort, pero su vida se derrumbó un día en el que, volviendo a su casa, encontró a Olimpia muerta. La joven tenía señales de tortura y había sido hecha en partes. A partir de ese momento, Pedro solo tuvo una misión en su vida: encontrar a los implicados en el caso de su novia y vengarla con sus propias manos. Día y noche Pedro trataba de encontrar a los sujetos hasta que un buen día finalmente obtuvo el dato. Pedro calculó todo con detenimiento, observó qué lugares frecuentaba la banda de individuos y cuando estuvo todo listo, actuó. Pedro reunió un par de amigos suyos, salieron en horas de la noche al lugar indicado y una vez allí, ingresaron en una especie de bodega en la que se celebraba una fiesta de bodas. Allí estaban los 7 implicados en la muerte de Olimpia. En medio de disparos, Pedro y sus amigos ultimaron a los 7 implicados y dejaron heridas a otras 16 personas que estaban en el evento. Pedro descansó cuando pudo hacer justicia por su propia mano, pero lo más increíble de esta historia, casi peliculesca, es que en este punto Pedro apenas tenía 18 años y ya era uno de los criminales más peligrosos de todo el Brasil. Su nombre era mencionado con miedo entre otros criminales, pues además Pedro empezó a dedicarse a cazar a cualquier hombre que acusaran de abusador íntimo o de traicionero. En el año 1973, Pedro finalmente es capturado y sentenciado a 123 años de prisión. Antes de su captura, se le adjudicaban más de 30 muertes, pero esto no había hecho más que comenzar. El día en el que Pedro fue capturado en circunstancias bastante azarosas y con mucha suerte para las autoridades, el hombre fue metido en un auto de policía. Las autoridades habían escuchado muchas veces de un muchacho, casi de un niño, que era ya todo un terror en la calle, pero nunca se habrían imaginado que el muchacho fuera realmente tan peligroso. Durante el trayecto a la cárcel, Pedro iba sentado al lado de otros 2 criminales. Uno de ellos era acusado por abuso y al parecer se jactaba de sus crímenes en frente de todos, sin mediar palabra y con las manos todavía esposadas. Pedro ultimó a este criminal ante la mirada atónita de los policías que lo transportaban y que hicieron cuanto fue posible para detenerlo, pero era tarde. Todo había sido extremadamente repentino, casi como pestañear. A Pedro no le había costado absolutamente nada acabar con la vida de otro individuo. Al llegar a la cárcel, la leyenda de Pedro era de sobra conocida. Llegaba un hombre que se dedicaba a ultimar a otros criminales y que adicionalmente había eliminado a otro hombre delante de la policía misma. La cárcel estaba en shock. Lo que Pedro no sabía es que sería la cárcel el lugar en el que se reencontraría con su padre. Sin embargo, no fue un feliz reencuentro. Pocos días habían pasado desde el arribo de Pedro al instituto penitenciario cuando este se enteró que su padre estaba también preso. El motivo: había ultimado a la madre de Pedro propinándole 21 puñaladas. En ese momento a Pedrinho Matador se le olvidaron las relaciones filiales que lo unían a su padre. Él era un criminal y había eliminado a uno de los pocos seres vivos que a lo largo de su vida Pedro había querido.
Ahora su padre era simplemente un nombre más en su lista de espera. No se conoce muy bien de qué forma lo hizo o cómo consiguió el arma. Lo cierto es que Pedro obtuvo un machete. Un día, sin mediar palabra, ingresó en la celda de su padre y le propinó 22 machetazos. Luego de esto le abrió el pecho, le extrajo el corazón y lo masticó. Posteriormente salió como si nada hasta que los guardias vieron lo que había hecho y fue llevado a una celda de máxima seguridad. En la cárcel los criminales se aterraban. Verdaderamente este hombre era capaz de ultimar hasta su propio padre con tal de hacer justicia por su propia mano. Pero por aquella época en la cárcel también habían muchos criminales poderosos que antes rivalizaban con Pedrinho Matador. Unos le temían y otros lo odiaban. Así que su estancia en la cárcel fue también una lucha por sobrevivir. En una oportunidad, y por más increíble que parezca, Pedro fue abordado por 5 hombres armados y en aquella oportunidad mató a 3 de ellos, y de no ser por los guardias, los otros 2 también habrían sido ultimados. A partir de este momento, Pedro se ganó el absoluto respeto de todo el instituto penitenciario. De cuando en cuando Pedro ultimaba a algún recluso diciendo que no soportaba a los abusadores ni a los y que estaban mejor muertos. Se cree que durante la estancia de Pedrinho Matador en prisión llegó a asesinar a más de 50 presos, y se cree que a lo largo de su vida acabó a más de 100 personas. Según él, todos eran criminales, aunque se supo que llegó a matar a otros presos porque no dejaban de roncar. A causa de la gran cantidad de crímenes que cometió Pedrinho, también despertó el interés de psicólogos y criminalistas de la época. Según los estudios, el hombre era una especie de sociópata perfecto, que no sentía remordimiento y que las condiciones en las que había crecido habían ayudado a configurar su personalidad. También se cree que el golpe que su padre le propinó cuando éste todavía estaba en la panza de su madre fue decisivo y condicionó su desarrollo psicológico. ¿Cómo un asesino serial se convierte en youtuber? Claro, Pedro Rodríguez Filo es brasileño, mató a más de 70 personas. En el año 2007, luego de una reforma a los institutos penitenciarios en la que se decretó que ningún preso podía pasar más de 30 años de prisión, Pedro salió en libertad. Años más tarde volvió a ingresar por porte ilegal de armas, pero nuevamente en 2018 quedó libre. A pesar de ser uno de los asesinos más prolíficos de la historia, muchas personas veían a Pedro como una especie de héroe. Lo cierto es que este hombre fue un criminal. Pedro también llegó a crear un canal de YouTube en el cual contaba anécdotas de sus crímenes o analizaba otros casos criminales. Después de un tiempo se retiró de la plataforma y continuó su vida, practicando en sus últimos años el cristianismo. El 5 de marzo de 2023, a los 68 años, Pedro fue abordado por 2 sicarios quienes le propinaron 6 disparos. Pedro murió aquel día. So you said you cooperated a great deal with authorities. You were questioned by detectives. What did they ask you? The standard questions, you know, just do I know anything about them disappearing? Did I have anything to do with it? Just the standard questions, you know, probably they asked everybody. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Silvia Trevisan y a Teresa Sánchez. Muchas gracias por el apoyo que le dieron al canal Mis Leyendas. Espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico y les deseo un excelente día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿crees que el dinero envenena el alma? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Joseph y Summer McStay eran una pareja que llevaba una vida aparentemente idílica junto con sus 2 hijos en Fallbrook, California. Joseph, de 40 años, era un apasionado empresario que se dedicaba a la venta de fuentes de agua y fuentes para jardín, mientras que Summer, de 43 años, era agente inmobiliaria.
Joseph era conocido por su ingenio y espíritu emprendedor. Había fundado su propia empresa, Art Inspired Products, y había logrado un éxito notable en su industria. Era un hombre carismático, amado por su familia y amigos, por su sentido del humor y su dedicación al trabajo. Además de su labor empresarial, Joseph también disfrutaba de la jardinería y de pasar tiempo al aire libre con su familia. Summer, por su parte, era una madre amorosa y atenta. Su empleo le permitía dedicar la mayor parte de su tiempo a cuidar a sus dos hijos, Gianni y Joseph Jr., de 4 y 3 años respectivamente. Summer ponía mucho de sí en el cuidado de sus hijos y se aseguraba de que tuvieran una infancia feliz. Era conocida por su dulzura, un increíble carisma y una facilidad para conciliar. El carácter de los dos había hecho que el hogar fuera acogedor y un lugar idóneo para que dos pequeños crecieran rodeados de amor. La pareja se había conocido en el colegio y aunque el amor había tomado tiempo para echar frutos, no fue sino hasta 2007 cuando decidieron casarse, formando una sólida relación basada en el amor y la dedicación mutua. Juntos disfrutaban de viajar y explorar nuevos lugares y habían planeado construir un futuro prometedor para su familia. La vida de los McStay giraba en torno a su amor por sus hijos. Gianni, de 4 años, era un niño enérgico y curioso, a quien le encantaba jugar en el jardín y explorar la naturaleza. Joseph Jr., de 3 años, era un niño dulce y cariñoso, que adoraba los abrazos y los mimos de su familia. La familia McStay disfrutaba de paseos en familia, cenas juntos y actividades al aire libre. La familia también gozaba de relacionarse con otros familiares y amigos, siempre prestos a facilitar encuentros y charlas alegres. En el año 2009, la familia se mudó a Fallbrook, California, una comunidad conocida como The Friendly Village. Su nueva casa era un espacio mucho más amplio, ideal para que los pequeños pudieran dejar salir toda su energía y jugar alegremente en el nuevo hogar. También para los perros era ideal la nueva casa. Hasta este punto, la vida de la familia McStay podría verse como si fuese un auténtico idilio. Sin embargo, la tragedia golpeó de manera inesperada cuando la familia McStay desapareció misteriosamente el 4 de febrero de 2010, dejando a la comunidad y a sus seres queridos desconcertados y desesperados por respuestas. La vida que llevaban hasta entonces, llena de amor, risas y planes para el futuro, quedó suspendida en el aire y el destino de los McStay se convirtió en un enigma que conmovió a todo el país. Para los amigos de los McStay y sus familiares, una intriga empezó a crecer dentro de sus corazones. Summer y Joseph eran personas sumamente sociables y compartían con sus seres queridos los pormenores de su vida. Por eso era tan sospechoso que de un día para otro, todo contacto con ellos se hubiese hecho imposible. Ninguno de los dos contestaba el teléfono de la casa, que sonaba incesantemente. Tampoco contestaban el celular, que inmediatamente remitía a quien llamara al buzón. Los padres de Summer se comunicaban con los de Joseph para saber si tenían novedades de la pareja, pero la respuesta era siempre negativa. Los padres de Joseph se comunicaban con los amigos de su hijo, pero tampoco estos tenían información alguna. Los amigos llamaban a los compañeros de trabajo de Joseph y estos lo único que se limitaban a decir es que Joseph, de un día para otro y sin previo aviso, había dejado de asistir al trabajo y no sabían nada de él ni de su esposa. Los primeros días el círculo de los McStay trató de tomarse todo con calma, a pesar de la profunda incertidumbre que crecía en sus corazones. La mayoría pensaba que la familia había salido a tomar unos días de descanso para desconectarse un poco de la realidad
y no avisaron a nadie. Creían que era tal vez el ímpetu del amor el que los había llevado a idear una especie de escapada, pero los días continuaron pasando y amigos, compañeros y familiares empezaron a convencerse de que algo no estaba del todo bien. La primera persona en acercarse a la casa de los McStay fue un compañero del trabajo de Joseph. El hombre llegó hasta la casa y vio que los dos perros estaban afuera. Cuando se acercó vio que los tazones de la comida estaban llenos, por lo que supuso que tal vez la familia efectivamente había planeado su salida y habían dejado a alguien cuidando la casa. Durante las horas siguientes, los compañeros de Joseph trataron de ubicar a la persona que hipotéticamente cuidaba de la casa de los McStay y de los perros, pero ni la familia ni los amigos más cercanos sabían de quién podría tratarse. La última vez que Joseph y Summer tuvieron contacto con sus familiares fue el 4 de febrero de 2010. Ese día Joseph habló por teléfono con su padre, asegurándole que todo estaba bien y que la familia estaba ocupada con planes de negocios. Sin embargo, en ningún momento le mencionó a su padre que fueran a salir de viaje, ni siquiera a un viaje de negocios. Tiempo después, se supo que ese mismo día Joseph habló con uno de sus socios, Charles Merritt. Por su parte, ese mismo día Summer habló con su hermana, quien recientemente había tenido un bebé. En ninguno de los dos casos la pareja mencionó algo sobre una salida, y además por lo ajetreados que estaban era poco probable que se fueran sin avisar, y mucho menos sin contactar a alguien de su círculo más cercano para que cuidara su casa, que para ellos era casi como un templo. Finalmente, el 13 de febrero de 2010, después de 9 días sin poder contactar al matrimonio, Michael McStay, el hermano de Joseph y un amigo del primero, ingresaron a la casa de la familia McStay en Fallbrook. Al no tener llaves, buscaron si había alguna ventana sin seguro y efectivamente la encontraron. Michael entró por la ventana y lo que encontró fue desconcertante y conmovedor. La casa estaba desordenada y había comida sin terminar en la mesa. Las pertenencias de la familia, incluyendo los teléfonos móviles, billeteras y llaves, estaban intactas. Pese a esto, Michael optó por dejar una nota en la casa diciéndole a la supuesta persona que estaba encargada de alimentar a los perros que por favor se contactara con él. Varias horas más tarde, Michael recibió una llamada. Al principio pensó que tal vez era su hermano o la persona encargada de cuidar la casa de Joseph, pero el remitente era en realidad una persona de los servicios animales. El hombre amenazó a Michael. Le dijo que si no se encargaba de cuidar bien a los perros, optarían por llevárselos. Al parecer, los trabajadores de servicios animales eran quienes realmente estaban alimentando a las mascotas del matrimonio McStay. Cuando Michael recibió esta información, todas las alertas se dispararon. Alguien tenía que estar detrás de la desaparición de su hermano y de la familia de él. Las autoridades iniciaron las investigaciones sobre la desaparición de la familia McStay el 15 de febrero de 2010, cuando la familia informó su ausencia ante las autoridades de San Diego. Inmediatamente, las autoridades locales tomaron cartas en el asunto para tratar de dar con el paradero de los McStay lo más pronto posible. Las primeras hipótesis que se barajaron incluían la posibilidad de una desaparición voluntaria
o un posible secuestro. Sin embargo, no se encontraron señales de violencia ni indicios de que la familia hubiera planeado una salida repentina. La primera información de utilidad que se ubicó en torno a la desaparición de la familia tenía que ver con la camioneta de estos. El 8 de febrero, las autoridades de San Isidro, un lugar cerca a la frontera con México, encontraron un Isuzu Trooper blanco modelo 1996 que pertenecía a Joseph, aparcado ilegalmente. Al no lograr dar con el propietario, tuvieron que movilizarlo a los patios. Cuando las autoridades se enteraron de que la camioneta había sido abandonada, se dirigieron para registrar su interior. Todo se veía relativamente normal. Los asientos estaban acomodados en proporciones similares a las de los tamaños de Joseph y Summer. Las sillas para niños estaban debidamente instaladas y al interior del carro no había nada que evidenciara señales de violencia. Para sorpresa de los investigadores, todo estaba perfectamente bien y no se encontraron señales de una presencia adicional en la camioneta. El 19 de febrero se llevaron a cabo diversas medidas de investigación, incluyendo búsquedas en la casa de los McStay en Fallbrook. Durante la inspección, las autoridades encontraron que la casa estaba desordenada y con comida sin terminar en la mesa, pero no había signos de lucha ni evidencia clara de un delito. Los teléfonos móviles, billeteras y llaves de la familia estaban intactos en la casa, lo que aumentó el misterio de su desaparición. En consecuencia, los investigadores trataron de ubicar cámaras en el vecindario para tratar de determinar a qué hora los McStay habían abandonado su casa. En uno de los hogares del vecindario, una cámara captó el 4 de febrero cerca de las 8 de la noche el Isuzu Trooper. No obstante, no se aprecia bien quién abordaba el vehículo. La cámara tampoco registró ningún retorno de la camioneta. Se realizaron también búsquedas en los alrededores de la zona y se interrogó a amigos, familiares y conocidos de los McStay en busca de pistas. Se revisaron registros financieros y de comunicaciones en un intento de seguir la pista de la familia, pero no se encontraron avances significativos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo sin noticias de la familia McStay, las autoridades intensificaron sus esfuerzos de investigación, se emitieron alertas públicas y se involucraron diversos organismos en la búsqueda, incluyendo al FBI. La búsqueda cruzó las fronteras nacionales y se empezaron a repartir también volantes en México, puesto que había empezado a circular un video en el que presuntamente los McStay caminaban juntos cerca de la frontera mexicana. El 2 de abril de 2010, las autoridades informaron que habían logrado acceder a las computadoras y también a los teléfonos celulares de los McStay. Informaron que desde la computadora habían encontrado correos electrónicos que indicaban que la familia tenía interés en viajar a México y habían consultado pasaportes. Sin embargo, días más tarde, la hipótesis de que la familia hubiera decidido viajar voluntariamente fue descartada, pues los detectives encontraron que el pasaporte de Summer estaba vencido. Además, también encontraron documentos de identidad de los niños. Era imposible que los McStay hubiesen tratado de abandonar el país sin los documentos necesarios. Nosotros los atendimos como 2-3 días antes, ellos llegaron a comer aquí. Esther y su esposo incluso compartieron volantes con la fotografía e información de la familia desaparecida. Durante un largo tiempo la investigación se estancó y no se lograba determinar qué había pasado con la familia. Todo esto cambió drásticamente más de 3 años después de la desaparición de la familia. El 11 de febrero de 2013, un motociclista informó a las autoridades que encontró restos humanos en un desierto cercano a Victorville, California.
un lugar que queda aproximadamente a 100 millas de la casa de los McStay. Las autoridades llegaron hasta el punto indicado y desenterraron 4 cuerpos, 2 adultos y 2 niños. También en el lugar encontraron un mazo de 3 libras aproximadamente. Luego de realizar el proceso de identificación de los cuerpos, los resultados son desconsoladores. Los cuerpos corresponden a la familia McStay. Según los estudios post-mortem que se les realizaron a los cuerpos, se logró dictaminar que la causa del deceso había sido golpes contundentes en la cabeza. Todos los miembros de la familia habían muerto de la misma manera. Poco tiempo después, los familiares son informados del hallazgo y pese al dolor que esto les produjo, también encontraron un poco de calma, pues eran muchos años de incertidumbre sin saber qué había sucedido con sus seres queridos. No obstante, este solo era el principio, pues la familia no descansaría hasta que se hiciera justicia por este inocente matrimonio y los 2 ángeles que ahora se encontraban en el cielo. So you said you cooperated a great deal with authorities. You were questioned by detectives. What did they ask you? The standard questions, just do I know anything about them disappearing? Did I have anything to do with it? Just the standard questions, probably they asked everybody. Después del hallazgo de los cuerpos, la investigación se reactivó con mayor fuerza y los detectives encargados del caso estaban decididos a encontrar un culpable. Fueron muchas las investigaciones que se realizaron, muchos nombres se descartaron y al final solo uno quedó sobre la mesa. Las autoridades empezaron a sospechar de este hombre en primera instancia por haber sido la última persona que había tenido contacto con Joseph el día de su desaparición. Los investigadores ahondaron en el vínculo que existía entre Joseph McStay y Charles Merritt. En primera instancia, se enteraron de que, si bien los 2 hombres eran socios comerciales, Merritt también le debía una cantidad muy importante de dinero a Joseph, por lo que las autoridades lo empezaron a seguir de cerca. En el año 2013, Merritt reconoció que el día de la desaparición de los McStay, este se había reunido con Joseph y que habían estado juntos más de 1 hora. Posteriormente, se le realizaron más interrogatorios e incluso pasó por el polígrafo. El hombre en todo momento aseguró que no sabía absolutamente nada de la desaparición de la familia. Sin embargo, las autoridades siguieron ahondando en su vida. Luego de algunas averiguaciones se encontró que el hombre había estado vinculado con robos de importantes sumas de dinero y que años atrás había tenido problemas con la justicia. La prueba concluyente se obtuvo en el 2014. Las autoridades lograron obtener pruebas de ADN de Sherritt y las cotejaron con otras muestras encontradas en la camioneta de los McStay. Las pruebas coincidieron. Las autoridades finalmente habían encontrado al culpable del asesinato de toda la familia. El 5 de noviembre de 2014, las autoridades arribaron hasta la casa de Charles Merritt y lo arrestaron. Pocas horas más tarde, el alguacil de San Diego dio una conferencia en la que informó la sospecha del hombre en los asesinatos de los 4 miembros de la familia McStay. Cuando se le hizo audiencia al acusado, los familiares de este se reunieron para orar por él y no respondieron ninguna pregunta a los reporteros que llegaron hasta el lugar. The accused killer's family was here too, stopping to pray outside the courtroom, but not to talk to the crush of reporters and photographers about Chase Merritt's chances. Tuvieron que pasar 5 años para que el juicio de Merritt diera inicio. El 7 de enero de 2019, la fiscalía acusa a Charles Merritt
por cuádruple asesinato agravado, sosteniendo que el móvil de los asesinatos fue la codicia. Varios meses después, el 10 de junio del mismo año, Merritt es encontrado culpable por todos los cargos que se le acusan. 11 días después, el hombre es sentenciado a pena de muerte. Hoy en día el hombre todavía espera su hora final en el pasillo de la muerte de la cárcel de San Quentin. Si te gustó esta investigación, déjame saber con un misterioso like, leyenda. Hasta aquí llegó el caso de hoy. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales también si quieres, porque estoy subiendo contenido criminal que no verás aquí, así que si te gusta este tipo de contenido, ve a seguirme. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda, recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo capítulo.